tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro guardador, nuestro redentor, nuestro santificador y también nuestro sanador. Gracias, Señor. Y no solo eso, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro gran amigo, tú eres nuestro gran amor. Queremos estar en comunión contigo, queremos cada día, cada segundo conocerte más. Entendimos, Señor, que la vida está en ti, Señor, escondida con Cristo en Dios. Está en la vida es conocerte a ti, conocer al Padre. Y queremos continuar llenándonos, Señor, de esa vida abundante que hay en ti. Te bendecimos, Santo, guíanos en este tiempo de estudio de la palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien. Vamos a el punto 3 de el bautismo del Espíritu Santo que estamos estudiando en estas dos clases. Y el lugar que ocupa dentro de la sanidad, ¿no? Pudimos ver en esas lecturas que les estuve mandando cómo comprobaron científicamente en la Universidad de Oral Roberts, en la parte de ciencias, de medicina, cómo afecta el orar en lenguas a nuestro sistema inmunológico. Tremendo, de un 35 a un 40% se fortalece nuestro sistema inmunológico. Así que no es algo para estar desaprovechando. ¿Bien? Y todo lo que compete a la fe nos fortalece espiritualmente y por lo tanto eso repercute directamente en nuestro cuerpo también, en nuestro sistema inmune, nos da fortaleza, así que necesitamos estar plantados en la fe, batallando contra el temor, como le dijo Pablo a Timoteo. Dios no nos dio espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien. Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. Y entre las señales que nombra están las lenguas. Ahora, bueno, la pregunta que nos hacemos acá, ¿por qué lenguas como señal? Y si solamente es una señal. En realidad, Jesús habló de señales, pero no solamente indicando algo, sino que esas señales también tenían un propósito en sí. ¿Bien? No es solamente un cartel que está indicando hacia dónde vamos. Eso sería una señal, ¿verdad? Un cartel que indica a dónde estamos yendo. O un aviso de algo. Eso sería una señal. Bienvenida, Patricia. Entonces, Jesús utiliza la palabra señal, pero lo que nombra es mucho más que señales. Me estoy refiriendo a Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. El cierre de la gran comisión en Marcos, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Es una señal solamente echar fuera demonios? No, tiene un propósito en sí, el de traer libertad, ¿no? No solamente una señal de la manifestación del reino, ¿no? Una señal visible de un reino invisible y como, solamente como para que crean. ¿Bien? Recuerden que fariseos, que varios grupos de los judíos le pidieron señales. Hacenos señales para que te creamos. Querían ver en Jesús que tire chispas, que haga... envía fuego del cielo, como hizo Elías, ¿no? Y bueno, eso sería una señal, porque ¿qué propósito tendría en sí mismo? Solamente el decir, yo digo lo que quiero que ocurra y ocurre. ¿Bien? Pero esto tiene un propósito en sí mismo. Hay una persona oprimida por un espíritu, está sufriendo, está atada, y esta señal trae libertad al cautivo. ¿Bien?
Así que es mucho más que una señal solamente del poder del reino. Y también dentro de esas señales están las lenguas. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, es solamente una señal, es solamente una señal de la nueva dispensación. No, así como las otras cosas tienen un propósito en sí mismo, estas también. Después que hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Bien? Eso tiene un propósito en sí mismo, no morirse cuando nos quieren envenenar en medio de la misión. Y la próxima es impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. También tiene un propósito en sí mismo, no solamente señal del poder del reino, como para que la gente crea, sino es traer libertad al que está atado en una enfermedad. ¿Bien? Romper las cadenas de la enfermedad. Y las lenguas tienen un propósito también. Ese propósito es comunión con Dios, es orar a Dios en un lenguaje espiritual, tiene un propósito de intercesión. ¿Bien? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8, y también tiene un propósito de edificación personal. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Bueno, vamos a estar viendo algunas razones y viendo cómo es mucho más que una señal, ¿no? Razones por las que Dios ordenó las lenguas. Primero, lenguas para llamar la atención hacia la nueva era que comenzaba. El primer paso del nuevo pacto comienza con Juan el Bautista, anunciando: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo terminó cuándo fue el último paso del nuevo pacto? El día de Pentecostés. En Juan comenzó a anunciarse el nuevo pacto. ¿Bien? Jesús enviaba a los discípulos a decir: el reino de los cielos llegó. ¿Bien? Vayan y prediquen el reino de los cielos, que el reino de los cielos está aquí. ¿Bien? Y que está abierto y que pueden entrar al reino. ¿Bien? Bueno, el cierre de este anuncio del nuevo pacto, ¿bien? Porque continuamos en el nuevo pacto, pero cuando está como concluido el don que se da, todo el don completo que se da en el nuevo pacto, el día de Pentecostés. ¿Bien? Parte de ese nuevo pacto era Jesucristo siendo nuestro ejemplo, como hombre viviendo lleno del Espíritu Santo, como hombre. Es tan importante esto. Jesucristo no vino a la tierra a vivir como Dios. ¿Bien? Cuando ustedes escuchen, bueno, Jesús caminó por las aguas porque era Dios. Bueno, Jesús resucitó a Lázaro porque era Dios. No, no es aplicable, ¿no? Aunque sí nunca dejó de ser Dios, ¿no? No lo hizo con el poder de la deidad, con el poder, por así decirlo, de la segunda persona de la Trinidad, por ser Él el Verbo. Lo hizo a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo que recibió como hombre. ¿Bien? Así que como hombre tuvo que recibir el Espíritu Santo y todo lo que hizo fue a través del Espíritu Santo. Por eso él mismo dice en Juan: las señales que yo hago, o las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún cosas mayores harán. Todo lo que hizo Jesús lo podemos hacer nosotros porque él lo hizo como hombre. ¿Bien? Eso es bien importante remarcar, porque muchos dicen hoy, bueno, eso lo hizo Jesús porque él era Jesús. ¿Bien? Y no, lo hizo como hombre. Vino a darnos ejemplo, y a decirnos: ustedes pueden hacer esto mismo, porque yo lo que hice, lo hice como hombre lleno del Espíritu Santo. Y ustedes también pueden ser llenos del Espíritu Santo y hacer estas obras. Así que parte de este nuevo pacto era
el ejemplo que nos da él caminando como hombre lleno del Espíritu Santo, ¿bien?, enseñándonos el camino al Padre, y luego haciéndonos el camino al Padre a través del sacrificio en la cruz. Pero ahí no termina todo el don del nuevo pacto, termina en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Bien? Por eso el primer paso, el anuncio, comienza con Juan, de que el reino ya estaba allí. ¿Bien? Ese, dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le dijo a los discípulos, ahora síganlo a él. ¿Bien? Y el último paso, la inauguración del nuevo pacto en Pentecostés. Fue indicado por fenómenos meteorológicos, como en el antiguo pacto. ¿Ven? En el antiguo pacto, en el monte de Sinaí, viento, truenos, relámpagos, fuego. ¿Bien? Bueno, en el nuevo pacto, viento recio y lenguas como de fuego repartidas en la cabeza de ellos. ¿Bien? Fenómenos meteorológicos. Y se agrega, dentro de esos fenómenos, se agregó algo nuevo, diferente al antiguo pacto, que eran las lenguas. ¿Bien? No son pocos los comentaristas, los estudiosos de la palabra de Dios que ven la antítesis de Babel. ¿Por qué? En Babel se habían juntado para hacerse un nombre, los hombres, ¿eh?, y por querer exaltarse ellos, se produjo una confusión en las lenguas. De hecho, Babel significa eso, confusión. ¿Bien? Se produjo la confusión de las lenguas. Ahora, se habían reunido 120 con el propósito inverso a Babel, para levantar el nombre de Cristo. ¿Bien? Y vino a unirlos las lenguas. Y toda la gente, y aún prosélitos de diferentes naciones, que habían ido a Jerusalén, los oían hablar en su lenguaje. Así que los que se habían unido para hacerse un nombre, ellos terminaron con una confusión de lenguas. Y estos que se unieron para levantar el nombre de Cristo, terminaron unificando las lenguas. Por eso se ve la antítesis, o sea, lo opuesto a lo ocurrido en Babel. Une a los que quieren levantar el nombre de Dios. ¿Bien? Este nuevo fenómeno subraya que todo el pueblo de Dios hablaría inspirado por su espíritu. El anhelo que hubo en Moisés cuando le dijo a Josué, ojalá todo el pueblo profetizase, fuese profeta, luego se hizo profecía en Joel, ¿no?, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ¿bien?, y derramaré mi Espíritu Santo sobre todos, ¿bien?, se cumpliría finalmente en Pentecostés. Hablarían inspirados por el Espíritu de Dios. Así que vemos acá las lenguas para llamar la atención a esta nueva era que comenzaba. Se utiliza la palabra dispensación o para separar los tiempos en los que Dios estuvo obrando de alguna manera, ¿no? La dispensación de la ley. Cuando termina la dispensación de la ley, cuando comienza la dispensación de la gracia. ¿Eh? Son diferentes tiempos en los que Dios estuvo obrando. Segundo, las lenguas enfatizaron la gran comisión mundial. Jesucristo los había enviado a predicar a todas las naciones. ¿Bien? Los varios idiomas, entre ellos también, muy probablemente, hablaron en lenguas humanas, pero también en lenguas angélicas, como lo dice Pablo, ¿no?, que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Bien, esos varios idiomas les sirvieron para recordar todas las naciones que necesitaban oír el Evangelio. Discúlpenme un segundito solamente. Ahí ven.